Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 21. Legislación aplicable a los contratos de las entidades locales. Clases de contratos administrativos. Órganos competentes para contratar en la esfera local. 1. Introducción. Legislación aplicable a los contratos de las entidades locales. El artículo 111 del texto refundido de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, TRRL, establece: las entidades locales podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y deberán cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas en su caso en favor de dichas entidades. Esta norma reconoce la facultad de contratación de las entidades locales de una forma muy general y poco definida. La norma que realmente nos debe ocupar en este campo es la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de noviembre. El nombre completo de esta ley es Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, LCSP en adelante. Es un texto legal extensísimo y muy complejo. 4 libros, cada uno de ellos con sus títulos, capítulos, secciones y subsecciones, 347 artículos, 54 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 derogatoria, 16 finales y 6 anexos, por lo que es imposible de abarcar en la presente obra, en la que solamente podremos dar una visión inicial y esquemática de su contenido, así como las líneas maestras de su regulación. Se trata de una norma básica y en consecuencia aplicable a todas las administraciones públicas entre las que se encuentran las entidades locales, pues tal y como preceptúa su artículo 2,3. La aplicación de esta ley a los contratos que celebren las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local, o los organismos dependientes de las mismas, así como a los contratos subvencionados por cualquiera de estas entidades, se efectuará en los términos previstos en la disposición final primera, relativa a los títulos competenciales. Y la citada disposición final primera establece que, salvo las excepciones que en ella se citan expresamente, los restantes artículos de la presente ley constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 149,1, 18ª de la Constitución en materia de legislación básica sobre contratos administrativos y, en consecuencia, son de aplicación general a todas las administraciones públicas y organismos y entidades dependientes de ellas. Dichas administraciones públicas y organismos y entidades dependientes de ellas se concretan en el texto de la LCSP, que regula el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, el sector público en su art. 3. Artículo 3. Ámbito subjetivo. 1. A los efectos de esta ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades: a la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la administración local. B. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social. C. Los organismos autónomos, las universidades públicas y las autoridades administrativas independientes. D. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y la legislación de régimen local, así como los consorcios regulados por la legislación aduanera. E. Las fundaciones públicas.
A efectos de esta ley, se entenderá por fundaciones públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos. 1. Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. 2. Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50% por bienes o derechos, aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente. 3. Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público. F. Las mutuas colaboradoras con la seguridad social. G. Las entidades públicas empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo. H. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de entidades de las mencionadas en las letras A, B, C, D, E, G y H del presente apartado sea superior al 50%, o en los casos en que sin superar ese porcentaje se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre. Y los fondos sin personalidad jurídica. J. Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. K. Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores. L. A los efectos de esta ley, se entiende que también forman parte del sector público las diputaciones forales y las juntas generales de los territorios históricos del País Vasco, en lo que respecta a su actividad de contratación. 2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de administraciones públicas los siguientes entes, organismos y entidades. A las mencionadas en las letras A, B, C y L del apartado primero del presente artículo. Luego tienen esta consideración las entidades locales. B. Los consorcios y otras entidades de derecho público, en las que dándose las circunstancias establecidas en la letra D, del apartado siguiente para poder ser considerados poder adjudicador y estando vinculados a una o varias administraciones públicas o dependientes de las mismas, no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado, cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. 3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta ley, los siguientes entes, organismos y entidades. A las administraciones públicas. Luego también tienen esta consideración las entidades locales. B. Las fundaciones públicas. C. Las mutuas colaboradoras con la seguridad social. D. Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras anteriores, que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien mayoritariamente su actividad, bien controlen su gestión, o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. En las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores. 2. Clases de contratos administrativos. El art. 12 LCSP establece lo que la misma ley llama la calificación de los contratos, en los siguientes términos. 1. Los contratos de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público, se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección.
2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación. Es decir, por un lado empieza con la delimitación de los tipos contractuales respecto a 5 tipos de contratos. Contrato de obras. Contrato de concesión de obra pública. Contrato de concesión de servicios. Contrato de suministro. Contrato de servicios. Y por otro lado, además, señala otros contratos de distinta naturaleza jurídica entre los que se encuentran contratos mixtos, contratos sujetos a regulación armonizada, contratos privados. Al hilo de regular estos últimos, la LCSP establece además la distinción entre contratos administrativos y contratos privados, como veremos. 2,1. Contrato de obras. Art. 13,1. LCSP. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: a la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el anexo primero de la misma ley, cuya rúbrica es trabajos contemplados en el artículo 13. B. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante, que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. Por obra se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble. También se considerará obra la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa, en los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 30 LCSP, ejecución de obras o fabricación de bienes muebles por la Administración en colaboración con empresarios particulares, cuando la responsabilidad de la obra completa corresponda a la Administración por tratarse de un supuesto de ejecución de obras por la propia Administración pública. 2,2. Contrato de concesión de obras. Art. 14 LCSP. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el Art. 16 LCSP, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, como se indica más abajo, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El contrato podrá comprender además el siguiente contenido: a la adecuación, reforma y modernización de la obra, para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material. B. Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras, para mantenerse apta, a fin de que los servicios y actividades a los que aquellas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales. El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción,
y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, estos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos. El derecho de explotación de las obras deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras, abarcando el riesgo de demanda o el de suministro o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato. Riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable. 2,3. Contrato de concesión de servicios. Según el art. 15 LCSP, el contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato, o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. 2,4. Contrato de suministro. El art. 16 LCSP establece que son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra B, del párrafo siguiente, respecto de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: a aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. B. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios. C. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. D. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. 2,5. Contrato de servicios. Art. 17 LCSP. Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad, o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 2,6. Contratos mixtos. Art. 18 LCSP. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.
Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 34,2 de la presente ley. Esta disposición citada dice lo siguiente. 2. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato mixto, cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin institucional propio de la entidad contratante. El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de conformidad con lo establecido en este artículo, y el de sus efectos, cumplimiento y extinción se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122,2, que regula el exacto contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta ley, se estará a las siguientes reglas. A cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios, se atenderá al carácter de la prestación principal. En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del anexo cuarto, y en parte otros servicios, o en el caso de los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en parte por suministros, el objeto principal se determinará en función de cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros. B. Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, suministros o servicios por una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones de servicios de otra, se actuará del siguiente modo. 1. Si las distintas prestaciones no son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal. 2. Si las distintas prestaciones son separables, y se decide adjudicar un contrato único, se aplicarán las normas relativas a los contratos de obras, suministros o servicios cuando el valor estimado de las prestaciones correspondientes a estos contratos supere las cuantías establecidas en los artículos 20, 21 y 22 de la presente ley, respectivamente. En otro caso, se aplicarán las normas relativas a los contratos de concesión de obras y concesión de servicios. Cuando el contrato mixto contemple prestaciones de contratos regulados en esta ley con prestaciones de otros contratos distintos de los regulados en la misma, para determinar las normas aplicables a su adjudicación se atenderá a las siguientes reglas. A. Si las distintas prestaciones no son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal. B. Si las prestaciones son separables y se decide celebrar un único contrato, se aplicará lo dispuesto en esta ley. 3. No obstante lo establecido en el apartado 1, en los casos en que un elemento del contrato mixto sea una obra y ésta supere los 50.000 euros, deberá elaborarse un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de la presente ley, que regulan el proyecto de obras, como parte de las actuaciones preparatorias del contrato de obras. En el supuesto de que el contrato mixto contenga elementos de una concesión de obras o de una concesión de servicios, deberá acompañarse del correspondiente estudio de viabilidad y, en su caso, del anteproyecto de construcción y explotación de las obras, previstos en los artículos 247, 248 y 285 de la presente ley. 2,7. Contratos sujetos a una regulación armonizada. Son contratos que inauguran sección propia en la LCSP y se regulan a partir del art. 19, el cual establece. Norma general. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras, los de concesión de obras, los de concesión de servicios, los de suministro y los de servicios, cuyo valor estimado calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 101, sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. Tendrán también la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los que se refiere el artículo 23. Excepciones. No obstante lo señalado en el apartado anterior, no se consideran sujetos a regulación armonizada,
cualquiera que sea su valor estimado, los contratos siguientes. A los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica, o los relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de programas que sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica. A efectos de la presente letra, por servicio de comunicación audiovisual y proveedor del servicio de comunicación, se entenderá respectivamente lo mismo que en el artículo 1, apartado 1, letras A y D, de la Directiva 2010/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Por programa se entenderá lo mismo que en el artículo 1, apartado 1, letra B, de dicha directiva, si bien se incluirán también los programas radiofónicos y los contenidos de los programas radiofónicos. Además, a efectos de la presente disposición, contenidos del programa tendrá el mismo significado que programa. B. Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se concluyan en el sector de la defensa. C. Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado, cuando la protección de los intereses esenciales de que se trate no pueda garantizarse mediante la aplicación de las normas que rigen los contratos sujetos a regulación armonizada en esta ley. La declaración de que concurre la circunstancia relativa a la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado deberá hacerse de forma expresa en cada caso por el titular del departamento ministerial del que dependa el órgano de contratación en el ámbito de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social y demás entidades públicas integrantes del sector público estatal, por el órgano competente de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, o por el órgano al que esté atribuida la competencia para celebrar el correspondiente contrato en las entidades locales. La competencia para efectuar esta declaración no será susceptible de delegación, salvo que una ley expresamente lo autorice. D. Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones, o la prestación al público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas. A efectos del presente apartado, red pública de comunicaciones y servicio de comunicaciones electrónicas tendrán el mismo significado que el que figura en la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. He aquellos que tengan por objeto cualquiera de los siguientes servicios jurídicos. 1. La representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado, ya sea en un arbitraje o una conciliación celebrada en un Estado, o ante una instancia internacional de conciliación o arbitraje, o ya sea en un procedimiento judicial ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado, o ante órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales. 2. El asesoramiento jurídico prestado como preparación de uno de los procedimientos mencionados en el apartado anterior de la presente letra, o cuando exista una probabilidad alta de que el asunto sobre el que se asesora será objeto de dichos procedimientos, siempre que el asesoramiento lo preste un abogado. 3. Los servicios de certificación y autenticación de documentos que deban ser prestados por un notario público. 4. Los servicios jurídicos prestados por administradores, tutores u otros servicios jurídicos, cuyos prestadores sean designados por un órgano jurisdiccional, o designados por ley para desempeñar funciones específicas bajo la supervisión de dichos órganos jurisdiccionales. 5. Otros servicios jurídicos que estén relacionados,
incluso de forma ocasional con el ejercicio del poder público. F. Los que tengan por objeto servicios de defensa civil, protección civil y prevención de riesgos laborales prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro e incluidos en los siguientes códigos CPV. 75250003, 75.251.000-0, 75.251.100-1, 7525111104, 75.251.120-7, 75.252.000-7, 75.222.008, 981131009, 85143003, salvo los servicios de transporte en ambulancia de pacientes. G. Los que tengan por objeto servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril o en metro, así como las concesiones de servicios de transporte de viajeros, sin perjuicio de la aplicación del Reglamento UE. N. 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, y por el que se derogan los reglamentos CEE, N. 1191/69 y CEE, N. 1107/70 del Consejo. H. Los contratos de concesión adjudicados para 1. La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de agua potable. 2. El suministro de agua potable a dichas redes. Asimismo, tampoco se considerarán sujetos a regulación armonizada los contratos de concesión que se refieran a uno de los objetos siguientes o a ambos que estén relacionadas con una de las actividades contempladas en los números primero y segundo anteriores. Y proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje, siempre que el volumen de agua destinado al abastecimiento de agua potable represente más del 20% del volumen total de agua disponible gracias a dichos proyectos o a dichas instalaciones de irrigación o drenaje, o 2. Eliminación o tratamiento de aguas residuales. Aplicación de la norma general y valores. Ofrecemos a continuación un resumen abreviado de las cantidades a partir de las cuales cada tipo de contrato se considera sujeto a regulación armonizada. Las cantidades que la ley establece, para evitar su obsolescencia, pueden ser actualizadas mediante una norma reglamentaria. En efecto, la disposición adicional 10ª LCSP autoriza al Consejo de Ministros a modificar, mediante Real Decreto, previa audiencia de las comunidades autónomas, y de acuerdo con la coyuntura económica, las cuantías que se indican en los artículos de esta ley. Igualmente, se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública a incorporar a la ley las oportunas modificaciones derivadas de los anexos de las directivas comunitarias que regulan la contratación pública. Así sucede, de hecho, en la actualidad, se ofrecen las cuantías establecidas o actualizadas por la Orden HFP 1298/2017 de 26 de diciembre, BOE 29 de diciembre. Son las siguientes. Tipo de contrato. Valor igual o superior a LCSP. Contratos de obras, enteros o por lotes. 5.548.000. Art. 20. Contratos de concesión de obras. Contratos de concesión de servicios. Contratos de suministro adjudicados por H, SUSO o AA o entidades gestoras SS. 144.000. Art. 21,1. Contratos de suministro resto. 221.000. Art. 21,1 B. Contratos de servicios adjudicados por H, SUSO o AA o entidades gestoras SS. 144.000. Art. 22,1 A. Contratos de servicios adjudicados por resto entidades sector público. 221.000. Art. 22,1 B. Contratos de servicios para servicios sociales y servicios del anexo cuarto LCSP. 750.000.
Art. 22,1c. A esto se une por el Art. 23 LCSP, los contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada. Son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada, los contratos de obras y los contratos de servicios definidos conforme a lo previsto en los artículos 13 y 17, respectivamente, que sean subvencionados, de forma directa y en más de un 50% de su importe por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, siempre que pertenezcan a alguna de las categorías siguientes. A contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la sección F, División 45, Grupo 45,2 de la Nomenclatura General de Actividades Económicas de las Comunidades Europeas, NACE, o la construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso administrativo, siempre que su valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros. B. Contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos en la letra A, cuyo valor estimado sea igual o superior a 221.000 euros. 3. Contratos privados y contratos administrativos. Distinción y régimen jurídico aplicable. La LCSP establece a partir de su Art. 24 una distinción más entre los contratos del sector público, según el régimen jurídico al que estén sometidos, de derecho administrativo o de derecho privado. Así, el Art. 25 establece cuáles contratos del sector público tienen carácter administrativo, estableciendo asimismo su régimen jurídico. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes siempre que se celebren por una administración pública. A los contratos de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. No obstante, tendrán carácter privado los siguientes contratos. 1. Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número de referencia CPV de 66.100.001 a 667200003 y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria, y los de espectáculos con número de referencia CPV de 799950005 a 799952000-7 y de 92.001 a 9270000-8, excepto 9223000-2, 92.231.009, 922320006. 2. Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. B. Los contratos declarados así expresamente por una ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la administración contratante, o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella. Los contratos administrativos se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra B del apartado anterior les serán de aplicación en primer término sus normas específicas. Y por su parte el Art. 26 establece los contratos que tienen la consideración de privados. Art. 26 LCSP. 1. Tendrán la consideración de contratos privados. A los que celebren las administraciones públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos en las letras A y B del apartado primero del artículo anterior. B. Los celebrados por entidades del sector público que, siendo poder adjudicador, no reúnan la condición de administraciones públicas. C. Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. 2. Los contratos privados que celebren las administraciones públicas se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las secciones primera y segunda del capítulo 1 del título I del libro segundo de la presente ley con carácter general,
y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a sus efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a los contratos mencionados en los números primero y segundo de la letra A, del apartado primero del artículo anterior, les resultarán de aplicación, además del libro primero de la presente ley, el libro segundo de la misma en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción, les serán aplicables las normas de derecho privado, salvo lo establecido en los artículos de esta ley relativos a las condiciones especiales de ejecución, modificación, cesión, subcontratación y resolución de los contratos, que les serán de aplicación cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada. 3. Los contratos privados que celebren los poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de administraciones públicas mencionados en la letra B, del apartado primero del presente artículo, cuyo objeto esté comprendido en el ámbito de la presente ley, se regirán por lo dispuesto en el título I del libro tercero de la misma, en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción, les serán aplicables las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la contratación, y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205. 4. Los contratos que celebren las entidades del sector público que no posean la condición de poder adjudicador, se regirán por lo dispuesto en los artículos 321 y 322. En lo que se refiere a sus efectos, modificación y extinción se regularán por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación. 4. Órganos competentes para contratar en la esfera local. La competencia para contratar viene recogida en la disposición adicional segunda de la LCSP, que se denomina competencias en materia de contratación en las entidades locales. Su contenido es ciertamente extenso y complejo, como lo es toda esta ley, por lo que hemos procedido a una sistematización básica del mismo. Así establece: A. Normas generales. Corresponden a los alcaldes y a los presidentes de las entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 6 millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a 4 años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la entidad local, cuando por su valor o duración no correspondan al alcalde o presidente de la entidad local, conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales, a los que se refiere el artículo 121 de esta ley. B. Normas para municipios de menos de 5.000 habitantes. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, es igualmente competencia del Pleno autorizar la redacción y licitación de proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra cuyo periodo de ejecución exceda al de un presupuesto anual, siempre que éstas sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas. C. Normas para municipios de gran población. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, las competencias del órgano de contratación que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo, siendo el Pleno el competente para aprobar los pliegos de cláusulas administrativas generales. D. Órganos. A juntas de contratación. En las entidades locales será potestativa la constitución de juntas de contratación, que actuarán como órganos de contratación en los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de mantenimiento, en los contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los contratos de servicios cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios de la entidad, o cuando superen este importe las acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de este. Corresponde al Pleno acordar la constitución de las juntas de contratación y determinar su composición, debiendo formar parte de las mismas necesariamente el secretario o el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la corporación y el interventor de la misma. Los límites cuantitativos, que podrán ser inferiores a los señalados en el párrafo anterior, o los referentes a las características de los contratos en los que intervendrá la Junta de Contratación como órgano de contratación, se determinarán, en los municipios de gran población por la Junta de Gobierno local y en las restantes entidades locales por el Pleno, a propuesta del alcalde o del presidente cuando sea, el órgano que tenga atribuida la competencia sobre dichos contratos, de acuerdo con el apartado 2. En los casos de actuación de las juntas de contratación, se prescindirá de la intervención de la mesa de contratación. B. Centrales de contratación. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, las competencias en materia de contratación podrán ser ejercidas por los órganos que, con carácter de centrales de contratación, se constituyan en la forma prevista en el artículo 228 de la presente ley, mediante acuerdos al efecto. Asimismo podrán concertarse convenios en virtud de los cuales se encomiende la gestión del procedimiento de contratación a las diputaciones provinciales o a las comunidades autónomas de carácter uniprovincial. C. Mesa de contratación. La mesa de contratación estará presidida por un miembro de la corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella como vocales, el secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el interventor, o en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación, entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la corporación, o miembros electos de la misma sin que su número en total sea inferior a 3. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la mesa de contratación, no podrán suponer más de 1/3 del total de miembros de la misma. Actuará como secretario un funcionario de la corporación. En las entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán integrarse en la mesa personal al servicio de las correspondientes diputaciones provinciales o comunidades autónomas uniprovinciales. En ningún caso podrá formar parte de las mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la mesa personal funcionario interino, únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente. Se podrán constituir mesas de contratación permanentes. D. Comité de expertos. El comité de expertos a que se refiere la letra A, del apartado 2 del artículo 146 de la presente ley, para la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor, podrá estar integrado en las entidades locales por cualquier personal funcionario de carrera o laboral fijo con cualificación apropiada, que no haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate. En todo caso, entre este personal deberá formar parte un técnico jurista especializado en contratación pública. E. Competencias para la celebración de contratos privados.
En las entidades locales corresponde a los alcaldes y a los presidentes de las entidades locales la competencia para la celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los términos definidos en el artículo 100,1, no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 3 millones de euros, así como la enajenación del patrimonio cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. Corresponde al Pleno la competencia para celebrar contratos privados, la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al alcalde o al presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico, cualquiera que sea su valor. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, las competencias que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo. F. Referencias a diputaciones provinciales. Las referencias a las diputaciones provinciales contenidas en esta ley también se entenderán efectuadas a los entes locales supramunicipales, previstos en los correspondientes estatutos de autonomía con competencias en materia de asistencia y de cooperación a los municipios, y de prestación de servicios públicos locales.